Débora, retomo el contacto con todos. Estamos en el distrito de San Isidro, aquí en el centro de Lima, en Perú, en las puertas de Dirandro, de la dirección antidrogas que tiene aquí la policía peruana. En instantes, Débora, vamos a hablar con funcionarios, seguramente en un ratito con Percy Pizarro, Ramón Percy Pizarro, que es el director de la división de antidrogas. Este es el lugar por donde ustedes vieron las imágenes que se han viralizado prácticamente en toda la región, de Pequeño J ingresando, es en la puerta de este edificio. Aquí estuvo hasta que se hicieron los exámenes médicos. Y hoy, bien temprano, en la madrugada peruana, fue trasladado a un juzgado en Chilca. Chilca queda al sur de Lima, Débora, más o menos a una hora y media, si tenemos que ir en automóvil. Débora, aquí el tránsito, mira, es la primera vez que nos toca estar aquí trabajando con Jonathan Cott, nuestro camarógrafo en Lima, es comparable con San Pablo. Impactante, Débora, las distancias, los embotellamientos, la gran cantidad de gente que hay aquí en esta zona de Lima. Y podemos confirmar a esta hora que Matías Agustín Osorio, a las 10 de la noche de Lima, a la medianoche de la Argentina, va a estar subiéndose un avión rumbo a la Argentina. Eso está totalmente confirmado. Hoy 9 de la noche, a las 5 de la tarde de aquí, a las 7 de la tarde de la Argentina, sí, lo trasladan de la prefectura de Lima. Vamos a estar en un ratito ahí, Débora, cerquita del centro, de lo más céntrico que tiene Lima. Allí hay un edificio que se llama Prefectura de Lima. Allí lo tienen. Eso también está confirmado a esta hora. De allí, a las 5 de la tarde de Perú, a las 7 de la tarde de la Argentina, lo llevan al aeropuerto. Allí se hacen los trámites protocolares y a las 22 horas, medianoche de la Argentina. Así que estimen, Débora, que él mañana va a estar aterrizando en Ezeiza a las 5 de la mañana, me atrevo a decir. Minutos más, minutos menos, Matías Agustín Osorio va a estar en la Argentina. De este lugar, de la Dirección de Antidrogas, trasladaron a Pequeño J al juzgado de Chilca. Allí va a estar, Débora, no se sabe cuánto. A ciencia cierta estábamos charlando con la policía, que nos atendió muy bien aquí los colegas de Perú, también periodistas, y nos decían, miren, mínimo 30 días. Más allá del exhorto que quiera hacer la Cancillería Argentina, los tiempos de la justicia peruana se van a tomar su tiempo, sus protocolos, así que no sabemos si va a ser tan rápido, salvo que haya verdaderamente un avance fuera de lo normal. Pequeño J podría estar en poco tiempo en la Argentina, pero por ahora, a esta hora aquí en Perú, lo descartan totalmente. Estamos superando las 13 horas, repito, son 2 horas antes a lo que está en la Argentina. En instantes vamos a hablar con funcionarios, pero este es el panorama de datos confirmados. Osorio, horas más, horas menos, va a estar en la Argentina. Pequeño J lo llevaron a un juzgado al sur de Lima. Vos sabés, Jan, y ahí te pedimos también tu perspectiva desde el lugar, ¿no? Recién hablábamos con Jenny, con el ministro Alonso, y él decía, bueno, por los testimonios que recogimos hasta ahora, a Pequeño J le tenían terror. Ahí la pregunta era si era jefe de una organización criminal o si era, bueno, un marginal o un perejil, como dicen algunos. Eso todavía está opinado. Y al mismo tiempo lo que cuenta el ministro es que no tienen claro, porque el Pequeño J, teniendo ya cierta experiencia en el mundo criminal, iba apagando y prendiendo el celular y era más difícil detectar dónde estaba. Lo pierden en Bolivia. La última vez que, por eso lo hablé con quien está en la investigación, la última vez que tienen señales, vamos a ver todos los mapas, en Bolivia lo pierden. Y ahí es que quien es el jefe de antidrogas de Perú, ahí directamente logra contactarlo, o en realidad detectarlo, cuando llega a Perú. Ahí es cuando impacta otra vez. Porque, y además, a ver, algunas crónicas decía que él pudo haber, hasta llegar al camión de pescado, en donde se sube y finalmente es detenido, que él pudo haber ido en un ómnibus, en una combi, decía el ministro Alonso. No tenemos claro cómo se trasladó, pero que como a Osorio lo agarran a las 10 de la mañana... cuando el celular de Osorio ya estaba en poder de los investigadores y todavía no había trascendido su detención, empezaron a chatear. Exactamente. Supuestamente Osorio, que en realidad no era Osorio, sino la policía y el Pequeño J, y le iban dando coordenadas. Porque se iban a reunir en la Plaza Norte. De Plaza Norte iban a ir hacia Trujillo, lugar donde precisamente pertenece Pequeño J. Entonces se iba mandando esos mensajes y claro... En un momento, cuando Pequeño J se entera de esta situación, se baja de esa combi, bueno, y a mí lo que me dicen es que hizo dedo y se sube en ese camión y justo había un paro de pesqueros. A partir de ahí también la policía, con esa detección, es cuando empieza a buscar en cada uno de los camiones y logran detectarlo. Y es más, si vemos el video, se rehusaba a ser detenido, claramente. Jan, ¿vos qué tenés desde allá?
Tal cual lo que marca Jenny. Y aquí lo que charlábamos hace un ratito con colegas también de aquí, de Perú obviamente, nos decían que tenían el dato de que él, cuando sale de la Argentina vía Bolivia, lo hace en un colectivo, no se sabe si presumen que con una identidad falsa o que alguien le compró el pasaje y que habría utilizado estas camionetas que quizás también están en Argentina, esas camionetas que vas pagando, ¿sí, Débora? No estos traslados, estos transfers ya micros, sino una camioneta que te va llevando por tramos, por poblados, se dice aquí en la zona de Perú, y que eso podría haberlo llevado, como marca Jenny, a cuando él sospecha y se baja, no se sabe si efectivamente hizo dedo, si le paga a este camionero. Ustedes fíjense que en el video el camionero también se baja en ese momento. Muchos le preguntaron ayer al comandante de aquí del Dirandro si esa persona era sospechada, si lo conocía a Pequeño J, lo descartó, Débora, y también no sé si se lo preguntaron con Alonso, porque en un momento perdí el retorno, pero aquí en Dirandro dieron una hipótesis de lo que podría haber sido. A ver, contanos, porque no lo tiene claro el ministro todavía. Porque como ellos tenían el teléfono... kilos de cocaína, exactamente. Claro, a ver, contanos vos, ya. Exactamente, Jenny, exactamente, sí. Anoche lo marcaba aquí cuando se lo preguntaban los colegas, de que la información que tienen aquí es que existió un robo o una mexicaneada, como quieran llamarlo, de 3 kilos de cocaína. Lo dijo textual el director de aquí del Dirandro, cuando habló anoche, inmediatamente después de que ingresan a Tony Hansen. Y esa es una de las hipótesis. Haciendo el recorrido, Débora, para poder llegar, habla, porque no me quiero ir por las ramas, de cómo llega aquí, cómo llega hasta Perú, habla de la endeble frontera, no solo de Argentina con Bolivia, sino también de Bolivia con Perú, porque estaba a pocos kilómetros de Lima y ya muchos creían que si llegaba a la zona de Trujillo ya era muy difícil encontrarlo, porque era un terreno que conoce, claro, y del cual es oriundo su familia. Bueno, recién lo marcaba, incluso la ministra Bullrich decía muchas fronteras, muchos pasos fronterizos, creo que los describió así como pasos fronterizos vecinales. Sí, se llaman así, claro, y pasás... Que vos pasás de un distrito al otro... Sotacuro directamente cruzó la calle, hizo 600 kilómetros y se fue a un hostel, con total tranquilidad, y nadie le pidió nada, más allá de que en ese momento no estaba el pedido de captura. Sí, lo que decías vos, Jenny, es perfecto, porque a donde querían llegar ellos, que era Plaza Parque Norte, es una zona que la podemos comparar, si se quiere, con Retiro, con Constitución. Es una zona de transbordo muy populosa, en la cual hay pensiones, hay hostels, hay alquileres de piezas. ¿Por qué? Dicen que algunos investigadores aquí en Perú que hizo noche en lugares casi rozando lo marginal para no llamar la atención. ¿Quién, el Pequeño J? Y que así fue haciendo... Claro, así fue. Porque recién, por ejemplo, marcaban una diferencia del aspecto, digamos, en el que encuentran a Osorio, que lo encuentran, después de haber dormido en la calle, muy perturbado, y que al Pequeño J lo encuentran, bueno, en un estado como, digamos, alguien que la huida la tuvo bastante más fácil. Tal cual. Y porque en realidad las conexiones las tiene Pequeño J, no nos olvidemos que el tío, Luis, es una persona que en 2020 ya salió de estar preso, vive allí en Lima, y lo que se cree es que es quien lo fue ayudando. En cambio, los otros dos que se escaparon no tenían ese mismo apoyo, más allá de formar parte de la banda, y que a mí me confirman que Osorio estuvo dentro, la antena de Osorio del celular da dentro de la casa, quiere decir que participó, que forma parte de esa banda, pero que no tenía la misma ayuda. Es así. ¿Jan? Y vos corregime, Jenny, según tenemos entendido aquí en Perú, Osorio, cuando se escapan, tienen un último contacto, obviamente, con J, definen juntarse en Lima, iban charlando, como marcaba Alonso, con los 3 teléfonos, él iba cambiando el chip, pero Osorio tenía uno solo, en un momento dicen que lo apagó, o aparentemente la información que hay aquí es que lo apaga, y que él cruza por Paraguay. Algo desliza en ese video, en esa declaración, no estaba claro. Por eso le quería preguntar a Jenny si efectivamente, porque en ese interín que nosotros hicimos del aeropuerto acá, no tuvimos señal, para chequear si estaba bien esa versión de que él cruza por Paraguay y de ahí sube. Uno cruza por Paraguay y ahí sube hacia Perú, y el otro lo cruza por Bolivia. Por eso te digo, y le pregunté si Sotacuro también estaba dentro de la gente que se escapa en conjunto, y estamos hablando de estos 3. No, él se fue por su cuenta, amenazado, que no lo creemos ninguno, y después, al mismo tiempo, ellos dos arreglan irse, estamos hablando de Pequeño J y de Osorio, pero por distintas vías. ¿Por qué? Porque si era atrapado uno, obviamente no podían relacionarlo con el otro en ese momento, que todavía, recordemos, no había pedido de captura.
Bueno, Osorio dijo esto mismo que vos recién marcabas cuando la policía lo interroga en ese video que trasciende. Estoy amenazado, me escapé de unos narcos, ¿no? Él no habla de, claro, de su presunta vinculación con el crimen. Ahora, recién me gustaría ver estos mapas que Jenny trae, Jan, porque recién daba cuenta el ministro de cómo el teléfono, claro, se prendía y se apagaba con este conocimiento del mundo marginal y del delito que tiene el pequeño J para no ser detectado. Entonces la reconstrucción fue un poco más compleja de por dónde estaba, porque apagaba y prendía el celular constantemente. Contanos, Jenny, ¿qué estamos viendo? A ver, acá lo que estamos viendo son los puntos en donde se iba justamente detectando a pequeño J, ¿sí? Estamos hablando del ingreso de nuestro país, fue por Paraguay hasta ingresar a Perú. Claro, hasta por Bolivia, perdón. Los círculos, es donde impacta el celular. Las chinches amarillas, digamos, es donde impactan la antena, en el momento que se prende y logran localizar. Exactamente. ¿Y qué te decían? No es que lo localizábamos al momento, sino como que tardaba en llegar la señal, no es que era al instante. Vos fíjate, cuando, y esto me lo contaba alguien de la investigación, que es que quien se termina contactando con la división antidrogas de allá y empieza todo esto. Básicamente dice, en Bolivia lo perdimos. Claro, lo teníamos en Argentina. Nosotros ya sabíamos el viernes que se estaba yendo. Pero ¿qué hicimos? Como se dice en la jerga, lo dejamos caminar hasta donde llegaba y si se juntaba con alguien, y efectivamente así sucedió, o eso es lo que intentaban. Y básicamente se fue metiendo por todo nuestro país, llegó al norte, se iban impactando cada uno de las antenas, como vos bien señalás, iba a decir los circulitos amarillos, y a partir de ahí en Bolivia se pierde. ¿Qué hacen? Ahí es cuando le piden al fiscal Arribas si podían darle esos números de teléfono, no solamente el de Osorio, sino también el de pequeño J, que no es que usaba 3 chips diferentes, usaba un chip y los ponía en 3 teléfonos. Y entonces, básicamente, con la autorización de Arribas, se lo dan a Perú. Perú tiene esos teléfonos y cuando impacta en su país, ahí lo empiezan a seguir. Por eso saben que se bajó de una combi, por eso saben que se subió hacia otro lugar, que en realidad no sabían ellos que era un camión, dónde estaba, pero saben que estaba en un sector que venía en movimiento, de repente se frena. Ahí es cuando se dan cuenta que estaba en esa ruta sur, Panamericana Sur, kilómetro 58, y lo empiezan a buscar. Y logran dar con él dentro de un camión. Pero vos fíjate qué importante tiene que ver con lo de los celulares. Ahora, y qué improvisado utilizar el mismo chip. A eso te iba a decir. El tipo se supone que es el capo de una organización narco. Si querés, narcomenudeo, como dijo recién Alonso, organizaciones que intentan capturar ciertas porciones de territorio. Pero si estás en una huida después de haber cometido los 3 horrorosos femicidios, sabés que por más que apagues y prendas el celular, que si te están buscando van a impactar más tarde o temprano las antenas del celular para dar con tu trayecto. Débora, yo creo que pensó que nunca lo iban a vender, porque a la persona que lo termina vendiendo... ¿Celeste no, Celeste es la mujer de Villanueva, y ella es la que termina... ¿Te acuerdas que yo ayer mostré un texto y demás? Bueno, después vamos a escuchar los audios, que es quien estaba amenazada y tenía miedo. Que hablaba con la madre. La persona que lo vende es un testigo protegido, no importa quién, pero básicamente parte de los mensajes que vimos es las amenazas que él propinaba, por ejemplo, en una puerta. Entonces, nunca se pensó que esas personas lo iban a terminar vendiendo y dar su número, su línea de teléfono, que era ultra secreta, por decirlo de alguna manera, porque había otras líneas ahí rondando y nunca podían dar con él. A partir de esa situación... Claro, fue prendiendo, fue apagando. Quizás en realidad se quedaba sin señal, no sabemos por qué puede suceder, y lograron dar con él de la manera que todos conocemos. Sí, a lo mejor ni siquiera prendía y apagaba por un tema de conocimiento del proceso de búsqueda. A lo mejor ni siquiera pensó, como decía, que estaban buscando y perdía la señal. Ya estamos trabajando en vivo desde Perú, ahí está en Lima Jan Libares. Vamos a ver el momento en el que se producía la detención y qué es lo que decía. Vamos a conocer la voz también de pequeño J. Y esto que marcaba el ministro Alonso. Las diferencias en las condiciones de detención de J y de Osorio, ¿no? No da la sensación de que estuvo varios días en una situación difícil de escape o de huida. Pareciera que tuvo una logística para llegar hasta allí. Lo vemos. Señor Tony, ¿qué tiene que decir al respecto ante esta situación? Caballero, él está con un chaleco color naranja. A continuación va a salir ya de esta sede del Ministerio Público. ¿Qué tiene que decir frente a lo que está pasando? ¿Usted estuvo en el lugar de los hechos? ¿Qué pasó con estas chicas? ¿Ah? ¿Tiene miedo usted volver a la Argentina? No, estoy allá. ¿Ah?
No, sí, voy para allá. Vas a ir para allá, tienes miedo a las autoridades, quizás estás metido en lo que es tráfico ilícito de drogas de manera internacional, ¿no? ¿Qué tienes que decir tú a los familiares de las personas a las cuales se te está involucrando por haber asesinado? ¿Ah? Solo hemos hecho una sonrisa. ¿Ah? Por favor. Por favor, por favor. Bueno, es cierto, ¿no?, que tiene un aspecto no de una persona que estuvo varios días o varias horas. Ni siquiera tiene aspecto de la persona que hizo o mandó a hacer lo que No. todos... La realidad, No, ¿no? viste, uno trata de no ser lombrosiano en la descripción del aspecto físico de una persona y su asociación con el delito, sin pero dudas. claramente impacta, ¿no? Mucha tranquilidad en el momento de ser detenido, casi como, no sé si es resignación o sensación de impunidad, de decir, bueno, igual conmigo no va a pasar nada. Allá que se sabe, porque acá decían las autoridades, bueno, le tenían terror a Jota. Allá lo conocían, simplemente la referencia es a quien fue su padre, acribillado también en un contexto de ajuste de cuenta, Jan. Sí, la referencia es a su padre, seguro, a su abuelo también, a su madre también. Es una familia complicada con el sistema delictivo aquí, con el crimen organizado, como marcó Jenny en su momento, lo confirman aquí también, el tema del tráfico del oro, el tráfico de estupefacientes. Y Débora, yo no sé si lo pudieron charlar con Alonso, porque en un momento, insisto, perdí un poco de retorno, pero aquí se vuelve a hablar y tratamos de chequear con los colegas peruanos esa referencia de que él, cuando entra, porque repito, estamos en el lugar donde él entró con el chaleco naranja, con esa leyenda que dice detenido, él entró por acá, por esta puerta, y cuando él dice, tienen que buscar al culpable, yo no tengo nada que ver. Entonces ahí ingresa en la órbita, Débora, Jenny, la figura de que él reportaría a dos seudónimos, a un tal papá y a un tal abuelo. Entonces ahí aparece, aquí al menos en la órbita de Lima, del crimen organizado, tratar de entender quiénes pueden ser papá y abuelo. Esas transferencias que contó Jenny, que mostró en exclusiva la semana pasada, que hacían por una... Ustedes saben, no voy a dar el nombre, la WU, que es con lo cual se hace un giro desde la Argentina a cualquier parte del mundo, que hizo hacia Perú. Eran a por Luis, eso? al tío. ¿Eran para ayudar a un familiar? Es al tío. Claro, el tío bueno, precisamente era más que el padre en cuanto a mafia, a violencia, y es quien quedó en libertad y es el único vivo, digamos, dentro de toda esa Bueno, de me esa dan el organización. pie perfecto para ver el momento en el que se hablaba precisamente de la estructura familiar criminal a la que pertenece Pequeño Jota. Efectivamente, el pequeño J es el líder de una red criminal dedicada principalmente al tráfico ilícito de drogas y también al sicariato. Él sería una tercera generación, porque su abuelo y el padre también estarían referidos por esos mismos delitos. Hay que también hacer referencia de que esta red criminal ha sido desarticulada. Hasta el momento se llevan a cabo 10 capturas, 7 de las cuales han sido en Argentina, 1 en Bolivia y 2 capturas acá muy importantes en el Perú, porque se trata del cabecilla de esta red criminal, el pequeño J. Bueno, ahí dice cabecilla de una red criminal, ¿no? Jan, ¿qué tenés vos? Sí, por eso, insisto, estamos tratando de investigar ya aquí en el territorio, saber si eso es 100% real o si él reporta a este papá y a esta persona abuelo. Si están en Lima o si están en La Esperanza, en la zona de Trujillo, si efectivamente en la frontera con Bolivia tiene algún vínculo. Jenny lo contó también con este vínculo con los pulpos, con este brazo del narcotráfico. Es una familia muy conocida en esa zona de Perú, en esta zona de Perú, lamentablemente ligada a todas estas actividades criminales. Así que, Débora, este es el semblante, repito. Hoy va a ser trasladado Matías Agustín Osorio de la Argentina. Pequeño J se fue de Dirandro, de la Dirección de Antidrogas, y está en Chilca, al sur de Lima, esperando el proceso de extradición. Vamos a ver los protocolos, vamos a intentar hablar con funcionarios, así que, Débora, en instantes seguramente tengamos la palabra de funcionarios aquí. Bueno, muy bien, estamos trabajando en vivo desde Lima. Jenny Di Serio tiene muchísima información, tiene los chats. Esto es una información exclusiva de Jenny y las conversaciones de Celeste y su madre, que fueron clave, recién lo decía el ministro Alonso. Esta mujer fue clave para dar con los cuerpos, tanto de Brenda, de Lara y de Morena, porque ni los perros habían detectado pasando por el lugar